RTP. Ahora ya se encuentra con nosotros vía online César Eduardo García Rodríguez, abogado especializado en Derecho Penal. Vamos a hablar con él sobre la ley económica urgente que pues busca terminar con las economías criminales. Bienvenido, abogado García, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a RTP por la consideración. La verdad es que la ley que busca combatir las economías criminales es una ley que considero llega en un contexto histórico en el que el Ecuador, luego de haber intentado varios mecanismos para enfrentar la criminalidad, no ha tenido resultados efectivos y por tal motivo hemos ido variando gradualmente la intensidad con medidas cada vez más fuertes para ver si de esa forma sí va a tener resultados. En pocas palabras, partiendo de un análisis de esa naturaleza, más allá de las críticas de inconstitucionalidad que podría darse dentro de esta ley que se está discutiendo justamente dentro de la Asamblea, sí considero que estamos dentro de esferas de necesidad y de proporcionalidad en la cual el país necesita enfrentar a estos grupos para poder alcanzar un desarrollo. Es una ley, como lo menciono, bastante polémica, pero que de todos modos vale la pena analizarla y de hecho apoyarla, considerando la condición en la cual nos encontramos actualmente. Es lo que puedo decir por el momento. En ese sentido, para iniciar la ronda de preguntas, ayer se trató en la comisión esta ley económica urgente, se habló ya de un informe. Valentina Centeno dijo que estaba pues muy satisfecha con lo que se había logrado en la comisión, más allá de si tuvo o no los votos de la RC y del mismo ADN. Aquí el tema debería girar sobre este informe recoge realmente las necesidades del país en cuanto a cortar o terminar con el financiamiento de las bandas criminales, y esto tomando en cuenta un caso reciente, y sí quisiera ponerlo sobre la mesa, que es el caso Pampa, donde se ha capturado a Dritan Guisca, quien pues ingresó al país con más de 70 empresas relacionadas a diferentes tipos de comercios, y a través de esas empresas envió droga desde Ecuador hasta Europa. Hoy esta persona que ha sido capturada, pues la justicia de España y Ecuador se la están disputando justamente para que pague penas. ¿Contiene algo esta ley o este informe que se ha tratado en primera instancia desde la Asamblea para terminar con este tipo de economías? Bueno, la verdad es que creo que ese sí es un punto un poco que le queda debiendo a la ley, a la ciudadanía justamente, porque si bien es una ley diseñada para, digamos, vamos a meter en prisión a muchas personas, vamos a establecer un procedimiento rápido que ya no lo es tanto, vamos a buscar mecanismos para que la policía se sienta segura, por ejemplo, enfrentándolos con estas medidas de indulto que se está discutiendo. El elemento económico, puntualmente, o sea, de vamos a enfrentar las economías criminales, creo que sí nos deja debiendo bastante. Y esto lo menciono porque lo que establece el proyecto como tal, por ejemplo, es que la UAFE, quien es el órgano de investigación financiera, o sea, en pocas palabras, investigan las finanzas de los criminales y también de los no criminales, es un organismo de inteligencia al final del día, que utiliza inteligencia estratégica y operativa. Lo que se dice es que va ahora a trabajar con prioridad sobre este tipo de grupos, lo que no tiene mayor sentido, y lo voy a explicar por qué. Porque la esencia de la unidad de análisis financiero, la UAFE específicamente, es una esencia que nace de recomendaciones de grupos internacionales. La recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos establece que tenemos que crear esto acá. Por eso, más de 200 países en el mundo tienen sus unidades de inteligencia financiera, y puntualmente se invita, dentro de todas las metodologías de cómo utilizar este tipo de entidades, hacer un análisis de riesgo. ¿Qué significa? Las mayores amenazas les tienes que dar prioridad. O sea, no necesitas establecerlo en una ley para que nuestra mayor amenaza sea tratada con prioridad. El problema es que históricamente no ha sido tratada con prioridad, y eso ha sido motivo de reclamo por parte de los organismos internacionales, que justamente siempre tienen la mirada puesta sobre cómo Ecuador está enfrentando, por ejemplo, las economías criminales. Sí me queda debiendo bastante la ley en ese aspecto, y creo que ahora que se está discutiendo sí sería muy bueno que se pongan mucha más atención en todo lo que tiene que ver con la lucha contra las economías puntualmente criminales, como por ejemplo lo que el GAFI
ha criticado tanto y que de hecho la máxima autoridad lo menciona abiertamente y se encuentra entre estos documentos que Ecuador no hace investigaciones financieras paralelas. ¿Qué significa una investigación financiera paralela? Los expertos en delincuencia organizada te dicen, tú necesitas para enfrentarlos 3 elementos. Una investigación penal, está muy bien la ley en ese aspecto. Una investigación patrimonial sobre el patrimonio de la persona y financiera sobre los movimientos financieros, pero de naturaleza paralela, o sea, en el mismo momento. ¿De qué me sirve a mí? Yo, por ejemplo, capturo a la persona que integra un engranaje de delincuencia organizada y simplemente la meto presa y lleno las prisiones allí. El problema de una delincuencia organizada como la nuestra, que tiene tantos miembros, es que al final del día muchos de estos son peones que son reemplazados. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Complementarlo con las investigaciones financieras en las que voy a tener la posibilidad, ¿verdad? No solamente meterlo preso, sino que a esa persona le voy a investigar sus finanzas. Y cuando yo investigo aquello, yo encuentro, ¿qué cosa? Beneficiarios y ordenantes de transferencias. O sea, en pocas palabras, a quién le envía dinero a esa persona y a quién esa persona le envía dinero. Y a través de un análisis puedo yo decir que estoy desentrañando estructuras organizativas. O sea, esas personas que tienen relaciones financieras con la persona que fue detenida, también integra estos grupos y por tal motivo se pueden ejercer acciones efectivas contra ella. Y así incluso no solamente identificarlos, sino también establecer medidas de decomiso sin sentencia, ley de extinción de dominio. Y lo más interesante, se podría crear incluso un marco especial de congelamiento de activos, como ya existe en el Ecuador para los terroristas, y podríamos aplicarlo en este escenario en el que les congelamos los movimientos a las personas que mandan dinero o reciben dinero de grupos de delincuencia organizada en menos de 24 horas. Pero la ley sí queda debiendo bastante en eso. Más bien es una ley orientada principalmente, aunque tiene disposiciones tributarias y de mucha índole, al ámbito de seguridad más que al ámbito económico. Tocayo. Más allá de la económica están ahí. Tocayo, le saludo a César Férez Cordero. Coincido con usted que es un proyecto de ley más de seguridad que económico urgente, ¿no? Se meten hasta en el COIP. Y me parece extraño que no hayan incluido uno de los puntos más interesantes, y esto siempre insiste nuestro colega Nino Casanello, colega suyo por el derecho y mío en la comunicación, que había una parte interesante de ese proyecto de ley antipillos, que al final terminó cayéndose por la forma en que lo pasaron por el Ministerio de la Ley, que la Corte Constitucional se lo bajó. Donde le daba a la UAFE la capacidad de forma administrativa de congelar fondos dentro de los bancos, de intervenir directamente. ¿Por qué no se incluyó eso en este proyecto de ley? Y más bien, la pregunta para ustedes es, ¿debería eso incluirse en la Asamblea dentro del trámite del proyecto, de algún futuro proyecto en los próximos meses? Sí, por supuesto. Primero la recomendación 4, como lo hemos mencionado, busca establecer medidas efectivas de decomiso sin sentencia. Pero para yo poder decomisar sin sentencia, ¿y por qué yo digo sin sentencia? Porque cuando tú pides sentencia, tienes que esperar 5 años. Entonces, todo lo que implica cortar el flujo de capitales no espera 5 años, y para eso sirven justamente estas medidas. Tú lo que quieres es evitar que cometan delitos, porque para cometer delitos, ¿qué necesitan? Dinero. Porque los delitos muchas veces no son gratis, por lo menos los que realmente son verdaderos delitos que pueden generar afectaciones para el país. Entonces tú cortándoles el flujo como empresa criminal, obviamente los dejas sin la posibilidad de poder seguir realizando sus actividades delictivas. Esa es la lógica quizás del sistema. Y entonces ya en el mundo ya existen mecanismos de congelamiento de fondos administrativos, que de alguna forma se busca que sean autónomos e independientes de la justicia. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona puede ser incluso declarada inocente en la vía de la justicia, pero tú tienes que ser prácticamente declarado inocente, entre comillas, en la vía administrativa, porque son temas autónomos en los cuales el congelamiento de fondos persiste indiferentemente de la justicia penal. Y esto es efectivo. De hecho, si nosotros leemos también este documento de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Gafi, critica mucho que Ecuador no tiene un mecanismo, por ejemplo, para enfrentar a los grupos terroristas, para congelar los fondos inmediatamente. Y supuestamente nuestro mecanismo tiene una efectividad de 48 horas, y el Gafi y los organismos internacionales te pidan que esto sea prácticamente inmediato. A mí me llama la atención muchísimo que no hayan ingresado esta posibilidad que podía tener la UAFE para poder establecer medidas de congelamiento de fondos, que indiscutiblemente golpearía bastante a estos grupos de delincuencia organizada. Sí debió haberse hecho, y como lo menciono, complementarse con investigaciones financieras paralelas
que es Esteban Fulling, la máxima autoridad del Gafi, cuando me dio clases, me dijo, ese es el principal problema de Ecuador en este tipo de circunstancias. Pero seguimos haciéndonos de la vista gorda en temas que son tan importantes y estrategias aplicadas en otros países sobre la delincuencia organizada. Astrid. En ese sentido, sí, tal vez profundizar un poco más en, por ejemplo, dentro de este informe y las modificaciones, algo decía muy bien César, y es que se meten en materia del COIP. Las modificaciones que se hacen, ¿qué tanto podrían aportar también para esta lucha a la crisis de seguridad que se está haciendo? ¿Son necesarias realmente? Porque venimos de un populismo penal, pero bastante agresivo en los últimos años. Y vemos que esa no ha sido la solución. Incluso desde el mismo Ministerio de Gobierno, de Defensa y del Interior, pues hay algo en común. Adelantan que debido a las cifras que ya mostramos de muertes violentas, el 2025 superaría el 2023. Bueno, efectivamente, cuando los penalistas dicen que el derecho penal no soluciona los problemas, el derecho penal efectivamente no soluciona los problemas. Los expertos en delincuencia organizada, por ejemplo el profesor Edgardo Buscaglia, dice que si los países consideran como única herramienta para enfrentar a la criminalidad el aumento de penas, paradójicamente hay menos personas condenadas. ¿Por qué? Porque si la pena sube, la delincuencia organizada destina más recursos para garantizarse impunidad. En pocas palabras, mientras más pena, más corrupción. Y por tal motivo, él haciendo un análisis jurimétrico de más de 100 países, el efecto contrario de considerar solamente el aumento de penas para enfrentar la delincuencia organizada no sirve. Es hasta inadecuado. ¿Qué necesitamos nosotros? Política criminal, o sea, política preventiva, por así decirlo, adelantarnos a la vía penal. Esto significa evitar que se cometa el delito. Y para eso, justamente el mismo autor, Buscaglia, te dice, necesitamos reducir la discrecionalidad de los jueces, necesitamos fortalecer el elemento de la inteligencia financiera, necesitamos establecer mecanismos de procesos penales contra quienes realizan actos de corrupción, y también toca el tema de necesitamos salvar a los niños que son la presencia en territorio de estos grupos. En pocas palabras, él no dice, a ver, vamos y condenemos a todo el mundo, sino intenta quitarle fuerza en territorio, por ejemplo, con medidas orientadas a sacar a estos chicos de estos grupos de criminalidad organizada. Él no toca el elemento, vamos a matar a los delincuentes, él no toca el elemento de vamos a meterlos en prisión descaradamente, porque normalmente la doctrina intenta evitar meterse con ese tipo de herramientas que al final del día son extremadamente útiles, pero que como lesionan absolutamente todos los derechos, digamos, estaríamos yendo en contra de todos los criterios de derechos humanos que tanto se menciona, y por tal motivo no es que académicamente se lo avala. Pero el asunto termina siendo es que igual no se puede desconocer que esa medida también, y las medidas que se está aplicando en esta ley, son medidas extremadamente útiles si queremos enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Lo que sí es que lo que me da temor, si solamente nos enfrentamos en el ámbito de la seguridad, el problema va a terminar siendo que la economía de ellos se va a mantener intacta, y por tal motivo esto es sencillo. Son peones que pueden ser cambiados y continuarse estructurando. Entonces sí creo que la ley tiene que darle mayor prioridad al ámbito financiero, así como de alguna manera se intentó con la ley antipillos, como bien decía César, introducir nuevamente las mismas disposiciones dentro de este proyecto y fortalecerlo también con investigaciones financieras paralelas obligatorias que debería hacer la UAFE, para que sí se centre en este sentido en sus objetivos, que son dos: garantizar la paz de las naciones y garantizar la transparencia en el sistema financiero. Sí, justamente, abogado, una parte importante es la recuperación de la cartera, ¿no? Recuperar lo robado, lo lavado. O sea, no hay realmente un área donde tú justamente o congelas los activos o recuperas todo lo robado. Investigación en cuáles son las áreas de mayor lavado y cuáles son las áreas que debería ser justamente recuperar lo que se ha hecho. Y eso no sucede. O sea, ¿cómo puedes lograr esa recuperación de cartera perdida? Mire que también han sido observadas las campañas políticas, ¿no? Entonces no hay realmente una investigación a través de Contraloría o de justamente la UAFE para poder ver o rastrear justamente ese dinero. Bueno, pero sí se puede. Lo que pasa es que existen muchos delitos dentro del país.
Y la UAF en ese sentido le presta atención a todos y eso termina siendo un problema. Él le tiene que prestar atención muy prioritariamente al delito de delincuencia organizada. Si nosotros vemos las estadísticas de la UAF, se lo está haciendo, no se lo está haciendo como se debería, pero digamos que se ha mejorado en comparación con el año 2017 al 2022, más o menos. O sea, sí se intenta prestar un poco más de atención en ese aspecto, pero todavía falta bastante. Mientras nosotros le prestamos, por ejemplo, le damos más prioridad a otros delitos, por ejemplo, antes se le está dando prioridad a delitos ambientales, por así decirlo. Ahorita, bueno, quizás con la minería ilegal ya toma un poco más de fuerza, pero si empezamos a darle prioridad a delitos que no tienen relación con la delincuencia organizada, significa que la UAF no estará enfrentando prioritariamente lo que le corresponde. Lo primero es centrarte específicamente en las economías de ellos, que ellos tienen las herramientas y la información para poderlo hacer. Y segundo, establecer por parte del gobierno no solamente mayor presupuesto, que es importantísimo y que tampoco se habla de eso, sino también de la propia capacidad operativa de la UAF, que también es limitada, porque le faltan recursos humanos al final del día para poder realizar de una manera adecuada este trabajo. Tampoco hay que ignorar que muchas veces se evita tocar a estos grupos por un temor a represalias, y eso también incide en lo que puede ser el trabajo que al final terminen realizando. Si nosotros analizamos, por ejemplo, incluso los casos de lavado de activos en el Ecuador, si bien sí hay casos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, terminan siendo una cantidad bastante baja y parecería ser que a nosotros nos da mucha más atención o mucho más interés enfrentar los criptoactivos. Es interesante también hablar de este tema de que las economías criminales son economías informales. Cuando nosotros hablamos de economías informales, estamos ingresando dentro de un ámbito en el que se le está privando, ¿verdad?, al Estado de recaudación de tributos y elementos así. O sea, en pocas palabras, mientras más delitos hay en un país, va a existir menos tributación. Entonces, enfrentar la seguridad sí tiene una finalidad económica de alguna forma, quizás para justificar un poco la esencia misma de esta ley. Pero como lo menciono, su propio nombre te dice, las economías, quieres enfrentar las economías criminales más allá de que le hayas puesto el nombre de solidaridad ahorita. Y para eso tienes que buscar ahora sí todos los mecanismos más importantes que el mundo te da, y parece ser que en esa parte específica el Ecuador se está durmiendo un poquito. Doctor García, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. RTP